Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a Jesús de la divina misericordia que derrame sobre nosotros el caudal de su amor, de su costado divino. Que ese caudal de amor, que es medicina para las almas, sane nuestra existencia desde sus orígenes, cimientos, y que bañe toda nuestra historia, una historia que puede estar enferma y puede estar en cuidados intensivos a causa de tantos pecados y males que hayamos permitido en nuestra vida. Oh Jesús, divina misericordia, que abriste los brazos para derramar los tesoros de tu corazón sobre el mundo entero, abraza nuestra pequeñez, inúndala con tu mirada, báñala con tu sangre purísima y líbranos de esa muerte fatal en la que el espíritu del mal nos quiere sumergir. Oh Jesús de la divina misericordia, abre tus brazos redentores y abrázanos profundamente nuestras almas heridas por el pecado y vestidas de los harapos y los andrajos de la mezquindad del corazón del hombre. Oh Jesús de la divina misericordia, abre para nosotros esos tesoros inagotables de tu corazón, para que enriquecidos con tu gracia podamos ir hacia los hermanos e enriquecerlos con la fuerza de tu corazón. Tu sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Tu sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, En ti confío. De los comentarios de San Agustín, obispo, sobre los salmos. La pasión de todo el cuerpo de Cristo. Señor, te he llamado, ven deprisa. Esto podemos decirlo todos. No lo digo yo solo, sino el Cristo total. Pero es más bien el cuerpo quien habla aquí, pues Cristo, cuando estaba en este mundo, oró en calidad de hombre y oró al Padre en nombre de todo el cuerpo, y al orar caían de todo su cuerpo gotas de sangre. Así está escrito en el Evangelio. Jesús oraba con mayor intensidad y sudó como gruesas gotas de sangre. Esta efusión de sangre de todo su cuerpo no significaba otra cosa que la pasión de los mártires de toda la iglesia. Señor, te he llamado, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llame. Al decir, te he llamado, no creas que ya ha cesado el motivo de llamar. Has llamado, pero no por eso puedes estar ya seguro. Si hubiera terminado ya la tribulación, no tendrías que llamar más. Pero como que la tribulación de la iglesia y del cuerpo de Cristo continúan hasta el fin de los siglos, no solo hemos de decir, te he llamado, ven deprisa, sino también escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Todo cristiano sabe que estas palabras suelen entenderse de la cabeza en persona. Cuando en efecto declinaba el día, el Señor entregó voluntariamente su vida a la cruz para volver a recobrarla. Pero también entonces estamos nosotros allí representados, pues lo que colgó del madero es la misma naturaleza que tomó de nosotros, sino ¿cómo hubiera sido nunca posible que el Padre abandonara a su Hijo único siendo ambos un solo Dios? Y sin embargo, clavando nuestra fragilidad, condicione la cruz en la cual, como dice el apóstol, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él. Clamó en nombre de este hombre viejo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquella ofrenda de la tarde fue pues la pasión del Señor, la cruz del Señor, oblación de la víctima salvadora, holocausto agradable a Dios. Aquella ofrenda de la tarde se convirtió por la resurrección en ofrenda matinal. Así la oración que
que sale con toda pureza de lo íntimo de la fe, se eleva como incienso desde el altar sagrado. Ningún otro aroma es más agradable a Dios que este. Este aroma debe ser ofrecido a Él por los creyentes. Palabra de la Iglesia, te alabamos, Señor. Hemos visto que estamos desencantados. Hemos visto que estamos llamados a escuchar. Hemos visto qué nos pide esa escucha, a qué nos compromete y a qué nos llama. Y esa escucha y esa evaluación que hemos hecho de que estamos desencantados nos tiene que llevar a reconocer algo o a mirar algo. Y es los síntomas de las enfermedades espirituales y sus remedios. En nosotros también hay una enfermedad espiritual y a veces creemos que con solo la confesión o con un simple arrepentimiento pareciera que es el medicamento a estas enfermedades espirituales. Las enfermedades espirituales son ¿qué? Son todos aquellos pensamientos y acciones que nos endurecieron el corazón, nos hicieron alejarnos del camino de Dios. El egoísmo, envidiar los bienes ajenos, dar con la intención de recibir algo a cambio, hacernos llamar maestros espirituales, entre otros, son ejemplos de enfermedades espirituales. ¿Qué son las enfermedades espirituales? Son vicios, parásitos aquí espirituales, son pecados capitales a los que es vulnerable el ser humano, el alma, haciéndonos sentir incapaces, destroza nuestros ánimos y nos va formando una coraza en el corazón. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Un debilitamiento de nuestra fe, un alejamiento del camino, una pereza, una apatía, un sueño, una pesadez, una frivolidad, un vacío, una inconformidad, no de acuerdo al Evangelio, sino una inconformidad a responder al Evangelio. Estas enfermedades llevan a que algunas personas mueran espiritualmente, aunque sigan físicamente en este plano vivos. No solamente afecta a la gente de afuera, sino que afecta a sacerdotes, obispos, religiosas, religiosos. Nadie está exento de estas enfermedades y pueden verse tentados a ceder ante esta enfermedad e incluso permiten y exponen la vocación para que sea devorada por esta enfermedad. Además que hemos ido al médico a que nos haga algún chequeo, incluso hemos recurrido a la ayuda de un profesional, de un psicólogo, y sin embargo ninguno, ni el médico ni el psicólogo, ha podido darle respuesta sobre aquello que inquieta nuestro corazón, nuestra alma. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Existirá otra causa por la cual me siento enfermo? Eso es prueba de que hay gente que, por eso existe lo que se llama la sanación desde el vientre materno. Y uno dice, ¿y eso cómo se come o qué? Hay gente que nace con enfermedades desde el vientre materno. Y no son enfermedades que
nacen desde lo físico, se desarrollan en lo físico, pero tienen su causa allí en el origen de su vida. Conocí el caso de alguien que tenía una enfermedad pulmonar desde nacimiento y la llevaban y le entraban esas crisis y le hacían nebulizaciones y le ponían oxígeno y la tenían en el hospital y de él salía y vuelta otra vez. Y un día se fue en el oriente antioqueño hay una comunidad que están haciendo que se llama los hijos del Fiat o las hijas del Fiat. Y están recién, no recién, pero no que unos 30, 40 años fundados. Bueno, la fundadora ya murió de COVID, murió hace 2 años. Pero una vez, esta chica que sufría de tanto, se fue allá porque ella decía, yo he gastado plata en mi amor, no sé qué, y no me encuentran dónde es el origen. Y se fue donde esta hermanita, y ella hacía los grupos de oración los domingos. Y ella llegó allá por curiosidad. Y esta hermana dice que estaba enfocando la fusión del Espíritu Santo. Y esta chica que escuchaba esa oración sentía esas ganas como de llorar, y lloraba, pero a la misma vez se ahogaba y tosía impresionantemente, que su familia se asustó y ahora vamos a tener que salir con esta para el hospital. Y la hermana hace como señas como que no la mueva. Y seguía orando y orando, y esta mujer entre más se ahogaba. Y total terminó la oración la hermana y se acerca la hermana a esta chica y le dice, es que su enfermedad no es de los pulmones. Su enfermedad tiene origen en que su abuela y su papá nunca la quisieron, incluso cuando se enteraron, no deseaban la vida para usted. Y dice que comenzó un proceso de oración con ella de largo, y de verdad que esta chica nunca más volvió a enfermarse de sus pulmones. Era oxígeno dependiente, mantenía con los inhaladores para todo. Hay muchos males que nacen en nuestra vida. Consideremos entonces una opción. ¿Podría ser un problema espiritual tanta enfermedad en nuestra vida? Debemos tener presente que una cosa es lo físico, lo anímico, lo psicológico, y otra muy distinta es lo espiritual. Un ejemplo de enfermedad espiritual en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, lo vamos a encontrar en Mateo 9:32. Busquémoslo. Mateo 9:32. Leámoslo. Apenas se fueron los ciegos, él trajo a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Sí. ¿Qué más decir? Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían, jamás ha visto cosa igual en Israel. Palabra de Dios. En ese Mateo 9:32 es donde Jesús expulsa un demonio del cuerpo de un hombre mudo y éste empieza a hablar. Si hay enfermedades en nosotros que son espirituales, tienen su origen en lo espiritual y tienen su medicina en lo espiritual. Las enfermedades entonces pudiesen clasificarse físicas, psicosomáticas, de origen orgánico, pero también tienen origen en el alma, en el espíritu. Hay personas que sufren migrañas, afecciones gastrointestinales, problemas cardíacos, de cualquier otra naturaleza, y sin embargo los médicos no consiguen hallar una respuesta desde el punto de vista físico-orgánico. Y en este punto donde podemos entonces pensar
que más bien se puede tratar de una enfermedad espiritual. Esa gente que siempre que fue amenazada de aborto, esa gente vive enferma psicológicamente tremendamente. Tienen fobias, miedos, tienen angustias, tienen delirios de persecución, tienen muchas cosas y su origen está allí. Porque fueron amenazadas por aquellos que deberían también haberles protegido. El estrés, la ansiedad, que no está ajena a nosotros. Muchos religiosos, muchas religiosas viven de estrés, de ansiedad, que nos generan problemas. También puede ser un motivo de una enfermedad espiritual. Tienen un origen en lo demoníaco. Es que no solamente la posesión diabólica es un mal, valga la redundancia, diabólico. Hay enfermedad, toda enfermedad espiritual tiene su origen en lo demoníaco, en lo diabólico. A veces creemos que lo único demoníaco es cuando la persona echa espumarajos, habla diferente, se le voltean los ojos de para atrás y camina en 4 patas. Y no, lo demoníaco también tiene manifestaciones como depresiones, angustias, sensación de querer salir corriendo. Esas enfermedades tienen su sanación y la encontramos en Cristo Jesús. El ser humano está compuesto por 4 partes: alma y espíritu. También es físico y psicológico. También es biológico a la vez. Pero nosotros casi siempre tratamos a la persona desde lo psicológico, desde lo biológico y físico, pero lo espiritual nunca lo tratamos. Y eso es como cuando la mesa se para en 4 patas y uno le quita una pata a la mesa, ¿qué pasa? O no se caerá, pero no trabaja como tiene que ser, anda cojo. ¿Sí o no? Y así pareciera que una vida nuestra está cojeando, porque siempre la hemos tratado desde lo psicológico, desde lo biológico, desde lo físico, pero poco lo espiritual. Y a veces muchas de las deserciones de nuestras vocaciones se dan por una enfermedad espiritual. El espíritu es el principio de la vida del ser humano. Es donde recibe todo lo que es conciencia moral, que le da existencia, propósito al alma. Y a su vez el alma es aquello que le da sentido y propósito a nuestro cuerpo. Entonces, ¿espíritu es igual que alma? ¿Sí? ¿Qué dicen? O sea, yo les puedo explicar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Espíritu es igual que alma? No, lo que ustedes digan. Bueno, ¿quién más? ¿Quién me dice? ¿Es igual? Piensen. ¿Qué más? El espíritu es de Dios. Es soplo de Dios, parte de Dios. El alma es creación. ¿De quién? De Dios. ¿Cierto? Entonces no es lo mismo hablar de espíritu y de alma. El espíritu es el origen de la vida. Y esa insuflación crea el alma, que es lo que le va a dar el dinamismo a ese cuerpo. Por eso Jesús no dice, ténganle miedo al que es capaz de matar el espíritu, jamás, porque nadie va a poder matar el espíritu. Pero sí dice, ténganle miedo al que puede destruir el alma. Porque el alma sí se enferma, el alma sí duele y el alma sí se esclaviza. El alma y el cuerpo, ¿cuál es la diferencia? Porque sí que se mata el alma por el cuerpo. Es que cuando se crea el cuerpo, o sea, cuando papá y mamá unen sus gametos, óvulo y espermatozoide, en ese momento el espíritu genera el alma. ¿Cierto?
Pero cuando el ser humano es asesinado físicamente, nunca se destruirá el alma. Eso de la destrucción del alma le queda al juicio de Dios. Solo Dios puede destruir el alma, porque el diablo no puede destruir el alma, porque el diablo no es creador del alma. Entonces no muere el alma, muere el cuerpo. Solo el cuerpo. Por eso nunca hablamos en el cristianismo, a nosotros nos han evangelizado mal cuando decimos que la muerte es el final. No, la muerte es una parte, pero no es el final. Y San Pablo dice, no es el final, es el principio de algo, de esa vida eterna, ¿cierto? Entonces, por eso cuando nosotros celebramos las exequias, tenemos que hablar de la vida, no de la muerte, porque la muerte no es lo último, la vida sí es lo último, la vida eterna, o la vida eterna sin Dios. La alma nunca nadie la podrá matar, solo Dios la puede destruir. Por eso el diablo, cuando pelea en una oración de liberación, el diablo trata de decir, yo le mataré, pero refiriéndose al cuerpo, porque sí lo puede destruir, mas nunca el alma, porque el alma es algo, creación de Dios, y nadie puede meterse con la creación de Dios. Él intenta, pero no puede. En esta situación del alma y el espíritu, de lo que la gente dice, ¿no? De lo que se ve estas figuras, las pinturas, ¿ellas entonces son espíritu o alma? Alma. ¿Y el espíritu? El espíritu es el aliento que le dio fuerza, vida a esa alma. Entonces son las almitas, las que dicen, Exacto. ay, fantasmas, es el alma. Alguna vez cuando ustedes quieran saber sobre almas, léase, es un poquito miedoso escuchar a esta mujer que está siendo canonizada, va a ser canonizada, se llama María Sigma. María Sigma es una campesina italiana que desde muy niña recibía todas las noches en su casa las almas y oraba por las almas. Y eran las filas, la gente veía una fila de luces, y eran almas que ella recibía y oraba y reparaba y ayunaba. Y incluso ella, escuchar los escritos de ella, los escritos de ella, nos lleva a dar tanta profundidad como un acto pequeño en esta vida puede hacernos ganar el infierno. Ella habla de las almas tibias en la misa y cómo esas almas tibias en la misa pierden el cielo. Y ella habla de eso. Entonces, cuando uno ve eso, simplemente es un alma. Un alma. Por eso la tradición católica reza en un dicho así. ¿Cómo es? Almas penantes, almas... No, ¿cómo es? Almas justas, almas piadosas, rogad a Jesús por nosotros y nosotros. Ahí está. Ese es el dicho. Ahí resumió la doctrina de la Iglesia sobre la salvación de las almas. Esa es la doctrina. Así es. Eso, porque el alma no deja de existir. Pero como es una creación espiritual, no es una creación material, no podemos hablar del cielo como un lugar. El cielo no es un lugar, es un estado. ¿Cierto? ¿Qué es el cielo? Estar con Dios. ¿Qué es el infierno? Estar con Dios. Y entonces, ¿por qué dicen, pero padre, por qué hablan del infierno como candela, como fuego? Es que el ser humano lo que tiene para expresar esas realidades es la palabra. Entonces uno trata de buscar una palabra que exprese el significado de ese tormento. ¿Qué es lo que dice el rico Epulón cuando está allá? Es que esta llama me atormenta. Pero no son llamas, en sí es la falta de Dios. ¿Y qué es lo que hay entre el rico Epulón y el pobre Lázaro? Un abismo. Ese abismo es la realidad del infierno, ¿cierto? Que es una realidad que yo me gano aquí en esta tierra, o es una realidad que yo rechazo en esta tierra. Pues lo elaboramos aquí. ¿Algo más? ¿Y alguien muere cuando Dios la condena? ¿O cuando Sabemos está que por el pecado? existen dos cosas. Primero, cuando el ser humano muere, inmediatamente esa persona va al juicio personal. ¿Ya? Y Dios la juzga en ese momento.
Y San Juan de la Cruz nos lo deja claro, lo va a evaluar en el alma, ¿cierto? Pero si las acciones de esa persona en este mundo no le dieron para condenarse, sino que no le dan el infierno, entonces va a un lugar que se llama el lugar de la purificación. Exacto. ¿Y qué es el purgatorio? Un estado donde yo estoy con Dios purificando. ¿Que un alma del purgatorio se condena? No, porque por eso está allí, purgando, purificando. ¿Que puede pasar una existencia, no podemos hablar de tiempo, sino una existencia larga allí? Sí. Y por eso necesitan de nuestras oraciones, porque mis oraciones sí pueden ayudar a salvar. ¿Y el limbo? El limbo no existe. El limbo no existe. Ya le voy a explicar por qué es que donde nace el limbo, incluso nace de este autor. Entonces, si el alma no se condenó, sino que fue al purgatorio, cuando suceda el juicio final, que Jesús vendrá en su gloria y su sangre, que lo dice San Mateo, todos vamos a resucitar, y los que no han muerto pues asistirán también a ese juicio, ¿cierto? Y en ese momento serán juzgados los que no han sido juzgados. Pero los que ya han sido juzgados porque ya murieron, en el juicio final no va a cambiar la sentencia que se le dio cuando se le hizo el juicio personal. Si en el juicio personal usted se condenó, lo que hace Jesús en el juicio final de los tiempos es ratificar esa condena. Esa es la muerte. Y en ese momento, dice Apocalipsis, será destruido. ¿Será destruido quién? El acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba. Ahora, el limbo. El limbo fue una creación de los santos padres de por allá del siglo III y IV. ¿Qué pasaba? Antiguamente no se bautizaban los niños, sino que eran los grandes. Y los primeros tiempos de la era cristiana no había sacramento de la reconciliación. Es después que la iglesia reflexiona que hay un sacramento de la reconciliación. Pero era que el que se bautizaba ya se bautizaba y no podía, tenía que vivir esa vida muy consciente porque no podía pecar, porque ya no había sacramento de la reconciliación. Entonces, la pregunta de San Agustín: ¿qué pasa con los niños que no están bautizados y murieron? Entonces la iglesia, como para no dejar, porque no sabía, dice, pues digamos que van al limbo. ¿Qué es el limbo? Y a ustedes preguntan, ¿qué es el limbo? ¿Qué es? ¿Qué entienden por limbo? Que yo entiendo que no ven totalmente a Dios, pero sí lo ven a una distancia lejana. La palabra limbo dice, significa no sé. Eso es. No sé. ¿Dónde van los niños? Al limbo. ¿Qué es? No sé. No sabían darle la respuesta. Pero ya la iglesia después reflexiona y dice, pues si esta criatura vino de Dios y murió sin conocer la gracia, entonces ¿por qué se va a condenar? Porque no pecó con conciencia. Quien peca es porque tiene conciencia, pero esto mismo tiene conciencia. Entonces se llama, lo que la iglesia va a reflexionar, y se llama la fe súbita. Es decir, se los confiamos a Dios y sabemos que Dios en su infinita misericordia los acoge, porque Dios acoge a todo aquel que es inocente. Eso es. Sigamos. ¿Cuáles pueden ser la causa de las enfermedades espirituales? La causa de esas enfermedades espirituales, la primera causa de las enfermedades espirituales es alejamiento. ¿De quién? De Dios. Una persona con Dios. ¿Dónde está esa enfermedad en la Biblia? Váyanse a la parábola del hijo pródigo. A la parábola del hijo pródigo. Allí está una enfermedad espiritual. En Lucas. Ese hijo experimenta totalmente la miseria espiritual. Con el padre lo tenía todo. En el padre no tenía enfermedad. En el padre no había hambre. En el padre no había desnudez. En el padre no había indigencia.
Y alejarse del Padre, y alejarse de Dios, comenzó e incluso lo llevó a comer de su propio pecado. Dice que se alimentaba con lo que. Y ustedes saben que para el judío el cerdo es el animal peor que puede ser. Entonces decía, ¿cómo es que este hombre al alejarse de su padre se enferma y llega a comer de su propia realidad? ¿Usted ha visto esa gente, los indigentes de la calle? ¿Qué hacen entre la basura? Hasta allá nos lleva el diablo, ¿cierto? Cuando el demonio llega, dice, lo presenta así, como un virus, a controlar ciertas áreas del espíritu. Digámosle, el Espíritu Santo, el espíritu de nosotros es como el disco duro. ¿Qué se guarda en el disco duro? Si se daña el disco duro del computador, ¿qué pasa? Se daña información. Compré uno nuevo que ya no sirvió para nada, ¿cierto? Eso es como lo más, como dice Arión. Esa es la matriz. Dice que afecta el disco duro y somatiza algunas áreas del cuerpo y comienza a suceder una transformación en nuestro interior que se refleja en nuestro exterior. Entonces, ese alejamiento de Dios comienza a manifestarse en nuestra vida de apostolado, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de relación, en nuestra vida personal. Más tiempo para el pecado, menos tiempo ¿para quién? Para Dios. Esa enfermedad demoníaca del alejamiento de Dios también no solamente enferma a la persona, sino a todos los que circundan nuestra vida, a los que nosotros rodeamos, con los cuales nosotros vivimos. Y entonces la enfermedad comienza a contaminar la vida comunitaria. ¿Y qué pasa? Si en uno de los integrantes hay división en su cuerpo, en su alma, ¿qué pasa en los integrantes? También hay división. Ya no hay comunión, ya no hay mirada, todo fastidia, todo incomoda. Hay demasiada ocupación, ahorita no puedo, bajo después, rezo sola, como sola, voy sola, salgo sola y me sigo perdiendo sola. Y entonces eso también enferma a la comunidad, porque la comunidad comienza a preguntarse qué está pasando con esto. Vale, pero lo peor es cuando quedan en silencio y comen sin hablar nada en el almuerzo. Eso a uno le daña hasta lo que uno come. Es que la enfermedad da hasta mudez. Después vamos a ver clases de enfermedades espirituales. Da una mudez que no encontramos tema para nada. Y lo que la otra habla no me interesa, poco importante es qué tan plana es la hermana. Y es una enfermedad. Y lo que pasa es que nosotros la vamos a camuflar, porque nosotros simplemente, ¿qué pasa cuando a nosotros nos coge a dar un dolor? Nosotros de una no vamos al médico, ¿qué hacemos? Nos automedicamos. Algún calmante. Exacto, y si el medicamento que nos damos a nosotros mismos no nos sirve, cogemos a tomar agüitas. Y esos son dolorcitos y cositas, eso va mejorando. Y cuando la llevan al médico, ¿qué le dicen? Llévenla, no hay nada que hacer, se va a morir. Exacto. Eso pasa, porque buscamos, entonces vamos anestesiando la enfermedad dentro de la comunidad. Y cuando nos damos de cuenta, no solamente es que está enferma una, todas. ¿Y sabe por qué? Porque ese virus a veces es más fuerte que las mismas hermanas. Peor todavía. Porque el COVID dejó algunos virus. Gracias a Dios nos dejó virus. Pero mata a todos. Esa enfermedad espiritual va a matar a todos. Y los va a matar por donde más nos conoce. El diablo siempre nos va a atacar por donde más nos conoce. Siempre.
Lucas 7:14 nos muestra la muerte de un joven al que Jesús le ordena: levántate. Y entonces éste vuelve a la vida. Su muerte ocasionó gran dolor a su madre, pero luego al resucitar le llenó del gozo, del más grande gozo en su corazón. ¿Sí ven? El hijo pródigo está muerto. Vuelve a la casa. ¿Y qué es lo que dice el padre? Celebremos porque, ¿qué es lo que dice? Eso, estaba muerto. La lejanía de la comunidad, lugar de salvación. Anoche decíamos que la comunidad es lugar de la salvación. La lejanía de la comunidad es una muerte segura. Para poder vivir tenemos que estar dentro de la comunidad. Si nos queremos salvar, anoche también se los decía, tenemos que estar en comunidad. La iglesia es una comunidad. Los santos padres del desierto, esa gente vivía por allá por el desierto monte arriba, pero en ciertos momentos de la semana se reunían a orar, porque sentían la necesidad de compartir, porque en el compartir estaba la salvación entre los hermanos. Cosa que muchas veces nosotros despreciamos, la comunidad, despreciamos eso, por muchas cosas que nos incomodan, que podemos cambiarlas, que podemos sanarlas, o si no se pueden cambiar y sanar, se pueden soportar con paciencia, no dándole tanta importancia a ciertas actitudes. Es que es así. Si esa hermana, ese hermano es así, y así lo quiere Dios, yo también lo tengo que querer así, aceptémoslo. ¿Para qué nos hacemos guerra? ¿Para qué nos peleamos? Hay gente que se vive peleando porque el problema no se soluciona. El problema del problema es no solucionar el problema, déjelo así, quieto. Cuando usted intenta solucionar algunos problemas, es peor. Hay cosas que hay que dejarle, que la vida siga. Y con presencia, cuidar de esa parte. Proverbios 24:16 nos da otro ejemplo. Nos dice que a pesar de que cometemos 1000 errores, Dios está dispuesto a perdonarnos. Incluso cuando no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. No dudemos que Dios, porque es misericordioso y justo, siempre abogará por nuestro perdón. Pero hermanitos, y esto yo se lo he explicado, pero alguna vez se lo digo. Hay una enfermedad que se llama, y alguna se la voy a adelantar, se llama la enfermedad de la presunción. Y de eso vivimos muchos convencidos, somos muy presunciosos, presumimos. Es que Dios es bueno, y porque es bueno me tiene que ¿qué? Perdonar. Dios sí es bueno y Dios te quiere perdonar, pero usted y yo tenemos que hacer méritos. Hay gente que dice que Dios es bueno, entonces yo me voy a seguir portando mal, porque como es bueno y me tiene que perdonar, entonces sigo igual. No, esa sí es una enfermedad. Por presumirnos vamos a la quinta página. Con nosotros van a aprender carbón. Porque a veces por la presunción muchos religiosos, muchas religiosas, obispos, papas y sacerdotes vamos a parar al lugar de la perdición. Alguna vez, yo no recuerdo qué santo es, que habla de que le dieron la experiencia de ir al infierno. Y lo primero que encontró fueron papas. Papas. Porque los papas pecaron de presunción. Exacto. Y no, nosotros tenemos que reconocer que somos lo que tenemos que reconocer. Presumir de nuestra debilidad. Somos débiles, necesitados, empobrecidos y miserables, necesitados de su misericordia. De eso tenemos que presumir. De ahí para allá, no, porque es que si no, nos perdemos. Se puede ser.
pasa con las personas más que no mueren justamente. Las personas que tienen procesos se confiesan. Sí, digo cualquiera también puede ser un poco diferencial. Cuando la persona pide perdón de sus pecados, ¿pasa al purgatorio o de una tiene que ir? Porque el Salmo también lo dice. Si toma en cuenta nuestros pecados, ¿quién podría ser testigo? Eso es lo que se llama en teología destellos, los destellos de los pecados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, ¿qué es lo que no perdona a Dios? Lo que no confesamos. ¿Cierto? Y el pecado contra el Espíritu. El pecado que usted no confiese es el que no perdona. Porque Dios te dio una conciencia. Y la iglesia nos ha enseñado 5 pasos para dar una buena confesión. Entre esas está el examen de conciencia. Por eso nosotros no podemos ir a la confesión ocurrentemente. Me voy a confesar sin conciencia. Porque estamos cayendo en un pecado más grave. Estamos utilizando un sacramento sin la madurez suficiente. Pero bueno, se confesó, ¿cierto? En ese momento tus pecados son totalmente borrados. Y si cumples la penitencia, entonces la gracia de Dios se derrama totalmente. Porque hay gente que se confiesa sin cumplir. Entonces no está la confesión completa. ¿Ya? Ahora, por eso es bueno pedirse, Padre, mi penitencia. Si el sacerdote no se la da, entonces el sacerdote asume la expresión de sus pecados. Ya no es usted, es el sacerdote, y pobrecito. Pero a veces la penitencia la da el Padre implícitamente en la consejería que le está dando acerca de esos pecados que usted confesó, y el Padre le sugiere. Por eso uno tiene que estar consciente de lo que está confesando. ¿Ves? Porque a veces el Padre sí le da la penitencia dentro de la iluminación. ¿Ves qué pasa? Te perdona los pecados. Pero nosotros, cuando nosotros nos herimos, nos cierra la herida, ¿qué queda? La cicatriz. Eso se llaman los destellos. ¿Qué vamos? Entonces, Dios, nosotros nos confesamos, morimos, pero en nosotros siempre va a quedar una cicatriz. Entonces, vamos al lugar de la purificación para purificar eso que quedó, ese destello del pecado, que no es pecado, sino es un rastro de que hubo un pecado, pero ya no existe, pero que a Dios, porque a Dios no volvemos como queremos, sino tal como salimos a Él. Eso. Pero, aquí viene lo segundo. La iglesia, iluminada por la fuerza del Espíritu Santo, en el año da varios momentos de gracia, que son las indulgencias. Segundo domingo de Pascua, ¿qué fiesta se celebra? El Señor de la Misericordia. Esa fiesta, si usted hace los pasos de vivir la fiesta de la misericordia, esa cicatriz se borra en esta vida. Y si muriera en ese momento, al cielo. Porque son promesas. ¿Ves? Un Vía Crucis bien rezado, con todos los pasos, se gana la indulgencia. ¿Yo puedo ganar la indulgencia por un difunto? Sí. ¿Yo puedo ir y ganar la indulgencia por un fiel difunto? Sí. Por un moribundo. Porque si el moribundo no está consciente, también yo la puedo ganar. Hay un momento que confesamos, supongamos un periodo, digo yo, de Navidad a Pascua. No recordamos todos los pecados, pero el examen de conciencia de todos los días, incluso creo que como para tener un acuerdo todo lo que he hecho todos los días. Uno son 2 cosas más. Hasta que me voy a la confesión no me acuerdo todo. Algunas pequeñas cosas. Lo que no he confesado, aunque tengo la buena voluntad, se queda. Es que allí no entra tu capacidad de conciencia voluntaria, es decir, yo entonces no voy a confesarme de esto, no. Usted hace su examen, revisa su conciencia y desde lo que dice su conciencia, confiesa. Ahí está completamente la confesión. Ya que después de que haya salido de la confesión se acordó de un pecado y dijo, yo no lo confesé, pero no lo confesó porque no quiso, sino porque se le olvidó.
ya ahí no hay ninguna falta grave. A la próxima confesión lo puedes llevar. ¿Ves? Pero no quiere decir que está en pecado, sino que hay un propósito de bien. Alguna vez, por ejemplo, existen las confesiones generales, ¿cierto? Y en la vida hay que hacer confesiones mínimas, tres confesiones generales. Ojalá, cuando, por ejemplo, a nosotros los sacerdotes, cuando nos vamos a ordenar diáconos, en ustedes las religiosas, cuando van a hacer sus primeros votos y los votos solemnes, hay que hacer confesión general. Una confesión general, por eso se necesita un gran retiro para poder hacer esa confesión general. Habían otros, aquí en la sierra, estos padres italianos hacen mucho de las confesiones generales y las absoluciones generales, porque como los indígenas no sabían todavía confesarse bien, entonces ellos les decían: métase debajo del poncho y agachen la cabeza. Y el padre iba pronunciando los pecados. Todo el mundo tenía la cabeza metida allá, nadie miraba nada. ¿Quién se robó una gallina? Pero nadie sabía quién había levantado. Ya absorbió, era la única forma. Pero en nuestro caso no, porque nos da la conciencia y la capacidad de confesarnos. Vamos entonces a mirar la introducción a las enfermedades del alma. Solo la introducción. Las enfermedades como tal las veremos ya mañana. Como ya hemos dicho, las enfermedades espirituales tienen origen en el alma y son controladas por los mismísimos demonios, por la debilidad. Es por ello que es justo y necesario aprender a sanarnos, para entonces poder vivir como verdaderos hijos de Dios. Hay cristianos que mueren por enfermedades espirituales, que les llegan y los van llevando a la muerte lenta. Hay otros cristianos que mueren por accidentes. Estos accidentes, entre comillas, son trampas del demonio y ocurren por negligencia, ya que bien nos dice la palabra que debemos velar para no caer en la tentación del demonio. Lo que dice Jesús en Mateo, en la oración del huerto, en Mateo 26, 41. Y en primera de Pedro, que lo leemos en las completas. ¿Qué es lo que dice? Eso es en el versículo, en la primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8. Dice: estad atentos, vuestro enemigo el diablo, como un león rugiente, busca a quien devorar. Entonces, miren que hay muchos de nosotros morimos por accidentes supuestos, pero son trampas puestas por el demonio para que moramos en pecado. Y hay que ser vigilantes de eso. En estos tiempos modernos podemos ver cómo muchas personas están muriendo espiritualmente, mientras otras sufren las secuelas de estas enfermedades, teniendo daños permanentes, impidiéndoles volver a ser lo que eran antes. Hay mucha gente enferma, muchísima gente enferma. Y esas enfermedades, no solo físicas, sino depresiones, tristezas, angustias, depresiones, fobias, miedos, tantas cosas, son engaños del demonio. Hace poco en Colombia, se me viene este caso, un hijo mató a su mamá, le enterró todo un cuchillo en el corazón. Y lo digo porque tiene que ver con alguien que yo conozco, que es muy, ella para mí es como mi mamá. Pero esa señora es prima de ella. Entonces, cuando yo recién llegaba a la nueva parroquia, me llaman, me dicen que mataron a fulanita. Y yo, ¿y qué pasó? O sea, yo sabía quién era, ¿qué pasó? Me dicen: no, el hijo la mató. Cuando entrevistan al muchacho, el muchacho le decía: es que yo escuchaba una voz que me decía: mate esa serpiente que va a morir a su mamá. Y él decía que veía la cabeza de la serpiente colgada del seno de la mamá. Y que lo único que sacó fue matar a la serpiente. Él quería era matar la serpiente. Enfermedades espirituales, enfermedades de locura, nacidas del vicio de la droga, porque el chico la consumía. No era que lo hizo por la droga, no estaba ni siquiera drogado en ese momento, pero sí venía enfermo de eso.
Y así cuántas cosas. Si nosotros nos vamos a mirar enfermedades que son accidentales, vamos a mirar la muerte de una hermana que se nos va de la congregación. Eso es un accidente gravísimo. Porque se fue, no se fue de lo mejor, se fue ¿cómo? Herida, enferma. Y son faltas que estaban allí y que pudimos haberlas sanado y no hicimos nada. Y se fue. ¿Y qué nos queda a nosotros? Arrepentimiento, lamentar, dolernos. Pero yo puedo sanar ese accidente en mi hermana y ese vicio ahora y no esperar que suceda lo peor. Ya, ustedes han sentido la muerte al frente, ¿cierto? Lo han sentido con sus seres queridos, con hermanos que sean parte de él. Y cuando uno llega frente al féretro, ¿uno qué siente? Con frustración, con un vacío, con una impotencia, con una zozobra. Es que no se halla uno. Y comienza uno a preguntarse, ¿qué pasó? Comienza uno a decirse, ¿qué no dije? Comienza uno a decirse y a darse duro porque pudimos haber hecho más. Y no lo hicimos. Y esas enfermedades están allí, en nuestra alma, en nuestro corazón. Padre, pero también a veces uno se detiene como hacer un bien. O sea, ahorita lo que usted dijo, yo me acordé cuando murió Sor Maximina, tuvo un accidente. Ella va a la cocina y se despide, y yo tuve muchas ganas de darle un abrazo, porque yo le dije, madre, la espero. Me dijo, no me espere, quién sabe, de pronto me voy al infinito. Pero tuve la sensación de ir a darle un abrazo, Padre, y me detuve. Dije, no, y miren, nunca volvió. Entonces siempre como que me quedó eso, que a veces nos detenemos a decir a una hermana, ánimo, algo bonito, un abrazo, que después ¿qué va a decir? O sea, ¿o qué va a pensar? Y siempre recuerdo eso, que no le di el abrazo. Cuando la trajeron, que no la pude ver porque estaba toda, ¿cómo se dice? No la pude ver, yo decía, madre, no te di el abrazo que yo sentí que tenía que hacer, pero no lo hice. Entonces a veces uno se detiene y después dice, ¿por qué no lo hice cuando estaba? Miren, un pecado en nosotros, y reconozcamos este pecado. Somos demasiado afectivos con nuestra gente de afuera, pero entre nosotros no. Es un pecado y hay que denunciarlo y que hay que confesarlo. No he amado a la hermana que me dieron, pero sí he amado a los de afuera. ¿Con qué razón lo hago? Que no está mal amar a los de afuera, pero el amor más grande es amarnos entre nosotros, para que ese amor que hemos descubierto entre nosotros nos impulse a amar con sinceridad a los de afuera. Pero el primer amor que tenemos que manifestar es de entre nosotros. Como los papás aman más a los hijos o se aguantan por los hijos, y entre nosotros no se aman. Claro, es que eso es esto, miren. Así, papá y mamá. En el matrimonio se enfocan acá, que no está mal. Pero ese no es el modelo es este. Una relación cercana para poder prodigar esto. Por eso se acaban los matrimonios. Porque nosotros en pareja nos enfocamos aquí. Y cuando nosotros tenemos que enfocarnos aquí, porque si nosotros estamos bien, estos van a estar bien. Y cuando ellos parten, no pasa nada porque seguimos juntos. Y eso es en la vida relacional también de comunidad. Nos enfocamos en el apostolado, que no está mal, pero que no debería ser así. Enfoquémonos en las hermanas, porque ellas son las que permanecen, las que están, y que pasa lo que dice Sor, que tal vez no vuelvan y yo me quede con aquello que quería decirle y manifestar y nunca se lo dije. Y ese es el dolor y la sensación más fea, porque lo frustra a uno y ya uno no puede. A veces dicen, pero no le puedo hacer nada, no le puedo decir nada por su actitud. Entonces ayúdela, órela, sacrifíquese, porque a veces nosotros ayunamos. En estos días alguien me peleaba en la parroquia porque yo les decía, vea, hoy es viernes, coman toda la carne que quieran. Padre, pero la iglesia dice que no podemos comer carne. La iglesia no dice que no coman carne, sino que la iglesia dice hagan ayuno. Y la abstinencia es fruto de ese ayuno. ¿Dónde? El ayuno es en mi cuerpo, en mi vida, con esas cosas negativas que le hacen daño a su hermano. Por lo tanto, le decía,
cómase toda la carne que quiera, pero no me despelleje a su hermano. Y es así, porque si no, no tiene sentido. Madre. Es que en esta misma óptica que está hablando de las manos, a veces somos más buenas afuera que adentro. Sería también por ser que a veces adentro no somos profetas, como dice que nadie es profeta en su casa. Por hacer tanta maravilla que sea por el mismo apostolado, nada adentro no ve, es la persona de afuera que le va a decir, que no sé cuánto. Entonces ahí a veces se sabe subir más relación que aquí que hace bien, que se hace malo, que está muy cansada. Le digo, qué bueno que ha hecho algo bonito. Pero lo de afuera de una ya le recuerdo que lo que he hecho era bueno. Pero es que adentro tal vez no somos profetas, pero sí somos lo de María. Pero sí podemos ser María. ¿María qué hizo? Servir y guardar todo en su corazón. Sirvamos, que no lo reconoce ya, pero que en mi corazón quede la conciencia de que serví, de que la conciencia no me pese, que tal vez no lo hice. Sirvamos. María no fue profeta, pero sí fue servidora. Y ese servicio nos tiene que llevar a anunciar un poco más la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué fue lo que llevó María Santísima a Icarín? La presencia de Jesús. Un Jesús que tal vez no era todavía visible en la carne, pero se estaba gestando. Y en María encuentra esa palabra del servicio y esa palabra de la ayuda y esa presencia. Tratemos eso, de llevar encarnado a Jesús. Tal vez no profetas, porque tal vez a veces nuestras actitudes no dan para anunciar y denunciar, pero sí dan para servir. Padre, pero la frase de Jesús que nadie es profeta en su tierra, es verdad, pero no es un mandato, no sean profetas de su tierra. Pero sí es un mandato servir. En el caso de que uno no es profeta, pero no es un mandato que no seamos profetas de su tierra. Pero sí es un mandato amarnos y servir. Ese sí es mandato. Entonces es lo importante. Sirvamos, pero dice la palabra de Dios, sirvamos al Señor con santidad y justicia, y agreguémosle otra más, y con alegría en su presencia. Eso, si vamos a servir, sirvamos para dignificar, sirvamos para animar y sirvamos para levantarnos, no para tumbarnos y decaernos. Yo creería que dejemos esto de las enfermedades del alma para mañana y meditemos un poquito en esto, enfermedad espiritual que tenemos, habiendo sabido que tenemos que escuchar, que nos tiene que conllevar a algo, que la escucha tiene que significar algo y que tiene que revivir nuestro proyecto personal y comunitario, que nosotros tenemos que ser lugares de salvación. Yo tengo que ser un lugar de salvación. Preguntémonos tal vez qué enfermedad puede haber en nosotros. Yo les hablo de algunas enfermedades que habían en los discípulos. ¿Qué había en Pedro? Una terquedad impresionante, era terco. ¿Qué había en Felipe? Una duda y una desconfianza junto con Tomás tremenda. ¿Qué había en Santiago y en Juan? Una ambición, la primera, esos querían ser los primeritos, servirse primero, comer primero, ir adelante primero, eso. ¿Qué había en Bartolomé? En Bartolomé había mucha fe, por eso Jesús dice que no había conocido tanta fe como en este hombre, ¿cierto? Pero a la misma vez esa fe lo hacía fuera de los demás, lo hacía ver raro. Lo hacía ver raro, porque entonces se creía como que uno decía. ¿Qué había en Juan? En Juan había un miedo, porque Juan no está allí al pie de la cruz con toda la fortaleza. Juan no está sosteniendo a la Virgen está sosteniendo a Juan. Madre, he a tu hijo, fortaleza, porque este se está echando para atrás, está temblando. Y después le dice, hijo, he ahí a tu fortaleza, a tu madre. En Juan había miedo.
Juan había inseguridades. Era un niño, tenía escasos, creo que 14 años. Había temor. Por eso Jesús, la noche de la cena, lo deja recostar para consolarlo, porque él sentía la angustia de Juan. Y puede haber en nosotros angustias, temores. Y la peor angustia que nos late en nuestra mente todos los días a veces es: y yo sí seré para esto, y yo sí seré para ser hermano, yo sí seré para hacer de lo progreso, o yo estaría mejor en otra parte. Y esa es una enfermedad que tenemos todos los días, recordamos. Y hay que ponerle un antídoto. En la medicina hay medicamentos de tercera generación, dicen que son los medicamentos más efectivos. Pero cuando ya no funciona la amoxicilina, ¿qué tienen que hacer? Traigan ese, con esa es, si no. Y nosotros necesitamos un medicamento fuerte para esa enfermedad, de estarnos preguntando si soy yo para esto. Y ese medicamento se llama la oración personal y comunitaria. Solo allí podemos decirle a esta enfermedad: sí sirvo para esto, porque vivo y comparto con mis hermanos don y regalo que Dios me ha dado. No escogí yo, Dios las escogió para mí, con sus imperfecciones. La imperfección de tu hermana es un regalo de Dios para ti, para tu corazón. Para algo Dios te dio esa hermana así imperfecta, para que aprendas algo, para que crezcas en algo, para que caminen ambos. Para eso es que Dios te da eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.